Quiero escuchar al señor Penagos también. El presidente Santos decía hoy en una entrevista que si el pueblo colombiano no refrendara este acuerdo de paz se vería en serios aprietos. ¿Se está ajustando entonces el plebiscito a la medida del gobierno? Para nada, no se está ajustando a la medida del gobierno por varias razones. La primera, porque debo aclarar que este plebiscito tiene también un artículo donde se le da efectos vinculantes, es decir, la decisión que adopte el pueblo colombiano será de obligatorio cumplimiento, lo que no ocurre hoy con los plebiscitos. En segundo lugar, la diferencia entre plebiscito y referendo es que en el plebiscito se pone a consideración de los ciudadanos un tema de interés general o una política pública. En el referendo se pone a consideración de los ciudadanos una norma jurídica. ¿Y por qué aquí no se pone a consideración de los ciudadanos una norma jurídica? Pues por una sencilla razón, porque después del año entrante, en junio, empezará a regir la comisión legislativa, donde esa comisión legislativa expedirá los actos legislativos y las leyes que implementará los acuerdos de paz. Y lo tercero es que en este debate que se inicie con el plebiscito, ese día del proceso electoral, si se me permite la palabra, si triunfa el no, si las mayorías deciden votar de manera negativa el plebiscito, pues será vinculante la decisión de no avanzar en el proceso de paz. Yo pregunto, si efectivamente el pueblo colombiano está tan en contra de los diálogos de paz, si efectivamente el pueblo colombiano no cree en el proceso de paz, pues entonces no habría por qué tener temor de que se presentara una elección abierta, donde quienes estén a favor votan a favor y quienes estén en contra voten en contra, y simplemente que operen las mayorías como opera hoy para elegir cualquier gobernante, sí, el Congreso de la República, para elegir cualquier cargo de elección popular sin que de eso se diga que se deslegitima a aquella persona que se elegía. Fíjese estas cifras, algo más de 7.800.000 votos reeligieron al presidente Juan Manuel Santos en 2014. La cifra del umbral que se está planteando son menos de 5 millones, ni siquiera se acerca a esa cifra. O sea, es un plebiscito que podría pasarlo fácilmente el presidente Juan Manuel Santos con la aceptación que tiene. Zuluaga también. Pero Zuluaga también. Zuluaga obtuvo mucho más de 5 millones de votos. Pero no necesariamente por una sencilla razón. Porque si votan 8, 9 o 10 millones de colombianos y la mayoría de esos votos se dan por el no, pues el plebiscito se entiende negado. No quiere decir que tengan que votar simplemente 4,5 millones de colombianos por el sí y ya el plebiscito está aprobado. Ejemplo, si votan 10 millones de colombianos, 6 por el no, 4 por el sí, el plebiscito es negado. Es una votación abierta donde todos pueden salir a expresar de manera clara la decisión frente a unos acuerdos que serán un mes antes publicados para que los ciudadanos los lean y decidan ¿Qué si los dice acompañan el señor o no. Santos? El tema no es si gana el sí o el no. El tema es un cambio en reglas del juego para un tema tan importante. Es un cambio en reglas del juego donde no le permiten al ciudadano discernir sobre ciertos temas importantes en la negociación. Vuelvo y lo planteo. Es que yo creo que los colombianos quieren que se pregunte sobre el tema de cárcel, sobre el tema de modelo económico. ¿Y qué tal que gane el sí en el cambio del modelo económico? ¿No les parece estupendo? Pues sí. Vamos a poder, las FARC quieren cambiar el modelo económico, pues votemos si sí o si no. Pero eso no está Entonces, en el acuerdo a mí de paz, lo que me preocupa es que se hace un plebiscito a la carta y se ajustan las condiciones de una manera tan inusual, que además las FARC no aceptan. Mire, los únicos coherentes en este proceso han sido las FARC. Para uno saber qué está pasando en el proceso de paz, tiene que leer ANCOL o tiene que oír a las FARC, porque el gobierno va y viene al vaivén de las encuestas o al vaivén de las necesidades políticas, porque ha usado el proceso de paz en la elección de alcaldes, usó el proceso de paz en la elección presidencial, y las FARC no, las FARC han sido clariticos. Y vea, lo más grave de todo esto, y por eso creo que son clarísimos, es decir, mire, el plebiscito ni está acordado ni nos interesa, no nos importa. Les interesa. Ellos hablan de asamblea constituyente, importa, ¿no? Porque el presidente quiere generar un efecto político en Colombia más que en La Habana. Pero como se quedó sin margen de maniobra, y la única política que tiene el presidente Santos es la paz, no tiene más. Congresista Lozano, este plebiscito
finalmente si logra pasar, si logra ser aprobado con el umbral y los colombianos lo votan a favor, ¿va a tener que estar por encima de lo que diga la contraparte en este caso, que son las FARC? Lo primero es aclarar que el plebiscito no es con lo que quiera las FARC. Por ejemplo, es falso que el modelo económico de nuestro país lo defina, lo ponga o siquiera se someta a discusión. En La Habana se están acordando reglas para la desmovilización, para la verdad, la justicia y la reparación, no el modelo económico. El modelo económico es aquí en el Congreso, en discusiones, donde déjeme contarle, casi siempre perdemos los que tenemos una mirada alternativa. Eso no está en discusión en La Habana, de modo que eso no es, Pacho, lo que se va a traer a discusión. Quiero volver a un punto. Pacho decía, ¿por qué no usaron el referendo que tiene un umbral del 25% de participación y se gana con la mitad más uno de los votos? De ahí surge el 13%. La mitad del 25% es 12,5 más 1. Esa es la mayoría que necesita un referendo. De ahí surge el 13, para respetar esa mayoría consagrada para los referendos que le gustan a Pacho, que tiene un umbral de participación y votación para la decisión posible, realista y viable, no como la desproporcionada y absurda del plebiscito de 50%, no calificada por mí así hoy, calificada por la propia Corte desde el año 94. Entonces, lo importante es que los colombianos puedan aprobar en ese plebiscito o negar, sí o no, si se aprueba este acuerdo de paz. Como lo dijo Penagos, esto no es un articulito que van a aprobar para poner en la ley o en la Constitución. Por eso es una decisión diferente, que no sirve el referendo como instrumento, porque a diferencia, por ejemplo, del referendo que promovió el entonces presidente Uribe en el 2003, eran, creo que 15 artículos nuevos para la Constitución y la ley. Acababa las contralorías, cosas así. Eso era una norma nueva que se iba a aprobar o negar, como sucedió. Por eso no podemos revolver peras con manzanas. Y lo importante es que los colombianos en su momento podamos todos discutir esos acuerdos globales punto a punto. Le doy un apunte final. 64 páginas tiene solo el punto de agro. 64 páginas. De modo que eso no es realista, volverlo preguntas una a una en un referéndum. Señor Santos, para que concluya. Sí, yo le quisiera preguntar a Angélica, ¿y por qué les da miedo la participación del 25? ¿Por qué? ¿Por qué lo bajan? Yo sé que lo bajan a la mitad. ¿Les da miedo que el 25% de los ciudadanos no participen? Es que un proceso de paz y una votación de estas en la que el 25 ni siquiera participa, uno dice, bueno, algo está mal. Lo tienen que ajustar para que el mínimo de personas vayan, para cuidarse en salud. Y me parece que eso no es sensato con la democracia. Y le repito, Angélica, el precedente que se crea es funesto. Ahí hay un precedente. Vale, te contesto. No, ahí hay un precedente en el que después se pueden hacer otros plebiscitos donde se baje inclusive el umbral aún más, y entren otros temas como ha pasado en Venezuela o como pasa en muchos de los países donde los gobernantes se quieren quedar permanentemente o donde los controles institucionales, como pasa con el Congresito, se reducen. Yo creo que con el tema de la paz se está avasallando de tal manera la institucionalidad, el tema de precedentes políticos. Permítame, señor Santos, que le conteste rápidamente a la congresista Lozano, sí, claro, porque tenemos que ir a una pausa comercial. La abstención en Colombia es muy alta, la abstención es mayor del 50%. Ese referendo del 2003 de Uribe, que se hundió porque no alcanzó el 25%, era el día de elecciones de alcaldes y gobernadores. No, el día anterior. Ese día estaban... el día anterior. Sí. Resulta que el año entrante o el siguiente, ni en el 16 ni en el 17 hay elecciones, Pacho. De modo que nuestra actitud ciudadana de salir a votar en mayo del año entrante no es realista que vaya a votar más que cuando se eligen alcaldes y concejales, porque la participación es realista en el 13%. Le hago una polla, Pacho. Este plebiscito va a tener una participación muy superior al 13%. Ustedes con el no o quienes promovemos con el sí, juntos, cada uno va a sacar más del 13%. Le hago esa polla y esto queda grabado. Ustedes pueden mover 7 millones de votos fácilmente, como lo obtuvo el candidato Zuluaga el año pasado. Aquí el punto no es de vanidad entre ustedes y nosotros, tenemos que parar la guerra y cerrar, los colombianos refrendar este proceso de paz, ¿o no? Vamos a tener que ir a un corte comercial. Rápidamente volvemos para continuar con nuestro debate aquí en el programa La Noche. Le estamos preguntando a nuestros televidentes, a propósito del tema de hoy, ¿cuál es
es el balance que dejan las negociaciones entre el gobierno colombiano y las FARC, que completan 3 años en La Habana, Cuba? Opine, díganos cuáles cree que son los aciertos y los desaciertos del proceso de paz. Vamos a la pausa, ya volvemos en la noche. Ya regresamos con La Noche.